pero realmente es muy natural. Es hipotensor, ayuda a mantener la glucemia estable, o sea que encima tiene propiedades buenas. Eso sí, es muy importante que busquemos stevias que sean naturales. ¿Vale? La hojita esta que pongo aquí es la hoja de stevia. Si hacemos una infusión con esta hoja, pues va a endulzar un montón la infusión, o sea, lo que queramos endulzar, pero si no lo venden en extractos líquidos, y realmente esos son los más naturales. Los que hay que evitar son los típicos que nos venden en el supermercado, que llevan un 1% de stevia, por mucho que pongan stevia enorme, y el resto son un montón de edulcorantes. Como ahora está de moda, pues ya la industria te pone la stevia bien grande, y realmente stevia no lleva nada, ¿vale? Por eso hay que mirar etiquetas, ¿vale? Eso es una cosa muy importante para poder comer sano. La miel y las melazas naturales pues también son buenas opciones para endulzar. La miel además es buena para el sistema inmunológico. La melaza de arroz, por ejemplo, es algo que, bueno, que se encuentra sobre todo en herbolarios, pero es fácil y bueno, es como una miel y tiene un sabor muy bueno para hacer dulces, ¿vale? Porque la miel, si hacemos algo con miel nos va a saber mucho a miel, pero la melaza de arroz, por ejemplo, tiene un sabor muy neutral, y para hacer un bizcocho, unas galletas, pues es una alternativa buenísima para endulzar un batido, por ejemplo. Y el azúcar de abedul o el xilitol, que se llama, pues también es otra buena opción para hacer dulces, ¿vale? Entonces estas serían las tres opciones buenas para sustituir el azúcar, para que podamos tomar dulces, pero sin embargo de una manera sana, ¿vale? O sea que no hay que quitar todo el azúcar, sino consumir azúcares sanos. Y bueno, como decía antes, lo importante de una buena alimentación es que contenga alimentos de calidad, ¿vale? Porque por mucho que quitemos azúcar, por mucho que quitemos aditivos, por mucho que quitemos lo malo, si lo que como no es equilibrado, tampoco me nutro bien. A veces dicen, no, es que hemos quitado ya azúcar, hemos quitado lácteos, por ejemplo, y hemos quitado aditivos. Entonces ya estamos comiendo bien, ¿no? Pero el niño come legumbres, pero el niño come pescado, pero come verduras, por ejemplo, no nos estamos nutriendo bien, ¿vale? Vale, bueno, ¿qué es un alimento de calidad? Pues que vaya integral, que sea natural, que sea preferiblemente ecológico. Bueno, con lo ecológico es verdad que hay mucha controversia y bueno, hay gente que no lo consume por dificultades para adquirirlo. Bueno, aquí en Madrid cada vez hay más opciones para consumirlo, en herbolarios, incluso en supermercados grandes los hay en muchas zonas, ¿vale? Y si vivimos también en pueblos, pues a veces es incluso más fácil porque lo ecológico es lo que tenemos en la casa de al lado, los huevos que tiene el de al lado, ¿vale? Pero se puede perfectamente, simplemente hay que bueno, pues ir a buscarlo. Por internet ahora mismo pues te lo mandan a casa también, te pueden mandar cajas de fruta y verdura ecológicas, o sea que hay bastantes opciones. Y si no es todo ecológico, pues vamos poquito a poco acercándonos a esta alimentación, o sea, a veces no tiene que ser todo. Yo intento cuando hablo con un paciente, con un niño, con unos padres, pues entender su situación y darles alternativas sencillas y poquito a poco vamos a mejorar. Si estamos pues aquí pues vamos a dar dos pasitos y a lo mejor en un año o dos pues ya de repente estamos comiendo de otra manera y estamos consumiendo todo ecológico, pero ya simplemente el hecho de no tomar aditivos es una manera de empezar a concienciarnos y luego ya pues si consumimos ecológicos la calidad va a ser extremadamente mejor, lógicamente, porque ya nos estamos ahorrando los pesticidas y todo lo que le ponen a la fruta y la verdura, por ejemplo. Que no lleve azúcar añadido, que no lleve grasas añadidas. Las grasas son buenísimas, voy a hablar de ellas, son buenísimas, pero las grasas que nosotros ponemos en el alimento, el aceite de oliva, el aceite de coco, los frutos secos, los aceites que nos ponen normalmente en cualquier producto de estos manufacturados, pues no suelen ser buenos. Y si compramos algo que lleve aceite, pues que lleve aceite de oliva, ¿vale? Que no ponga aceite vegetal y no nos digan que aceite vegetal es. Cuando no lo dicen es porque no es bueno, porque si no, si es uno bueno, ponen que es aceite de oliva. Que no lleve aditivos, que lo cocinemos bien y que vaya sin procesar. Bueno, ¿y cuál es la cocina sana? Bueno, de cocina podríamos dar una charla entera, pero bueno, algunos matices importantes, por ejemplo la verdura, pues hay que cocinarla poquito, porque cuando la cocemos muchísimo va a perder muchísimas vitaminas. Los minerales se van al caldo, o sea que nunca debemos perder ese caldo si cocemos algo, pero aún así las vitaminas, la vitamina C es algo que con el calor rápidamente se esfuma. Entonces tenemos que intentar tomar alimentos poco cocinados. Si los crudos no se toleran bien, pues podemos hacerlos al vapor, comprarnos algo para hacer al vapor, ¿vale? Incluso ahora ya las ollas vienen con la típica rejilla, se pone la verdura encima, se pone 2 centímetros de agua abajo y se genera el vapor y se cocina al vapor. Al no estar en contacto con el agua, pues no se pierden tantísimos minerales y tantísimas vitaminas por lixiviación. O
O sea, que se mantienen mucho más las propiedades. Y al vapor podemos cocer algo también para hacer un puré o para hacer una crema. O sea, que no hay que cocerlo hasta que esté el alimento completamente blando, sino que quede un poco durito y luego lo batimos igualmente y va a mantener sus propiedades mucho mejor. Evitar quemar los alimentos es fundamental. Cuando hacemos algo a la plancha y lo quemamos, ahora empiezan las barbacoas, ¿vale? O simplemente si lo hacemos en la plancha, cuando vemos que está churruscado el alimento, esas sustancias son muy tóxicas, son muy cancerígenas, ¿vale? Los hidrocarburos que se generan, que son los que generan, son bastante tóxicos. Entonces siempre hay que cocinar sin quemar el alimento, ¿vale? Que quede a la plancha, cocinado y ya está. Incluso la carne y el pescado se puede hacer al vapor también. Cuando uno tiene la típica máquina para hacer las cosas al vapor, es que al final ve que puede hacer ahí absolutamente todo y es muy práctico. Y si no, pues a la plancha. Evitar las frituras, y ya he explicado que si hacemos una buena fritura algún día, que no pasa nada por hacerla un día, pues que sea con aceite bueno y con el aceite muy caliente para que la fritura dure muy poco tiempo y no absorba tanto aceite. Cocer las cosas a fuego lento. Esto es lo ideal, ¿no? Pues como cocinaban antiguamente nuestras abuelas, que tenían mucho más tiempo y entonces pues cocinaban todo a fuego lento, pero también se pierden menos vitaminas. Pero es verdad que esto a veces no siempre es posible. Utilizar poca sal. La sal, sobre todo que no sea refinada, ¿vale? Ya he hablado de los refinados. La sal refinada es solo sodio, es lo que sube la tensión, lo que es malo para el riesgo cardiovascular. Sin embargo, la sal marina, la sal que viene del mar pura, tiene, además de sodio, tiene magnesio, tiene calcio, tiene un montón de minerales, tiene muchísimos minerales que son los que están en el mar. Entonces, si utilizamos sal para salar cualquier alimento, pues que sea una sal marina, una sal pura, que además esa sí que la hay en el supermercado. Y no es la gorda, sino que la hay fina, pero que sea marina, que sea sin refinar, ¿vale? Que no es la que ya solo es sodio y es la que no es buena. Sala un poquito menos, pero es una manera de dar sabor mucho más natural y mucho más sano. Y utilizar utensilios de calidad. Y cuando hablo de utensilios de calidad, hablo de esto. Hay algunos que son bastante tóxicos. Si estamos tomando alimentos ecológicos, si estamos tomando alimentos naturales, ya nos hemos concienciado de que lo que comemos es de calidad, pero estamos cocinando en materiales que son muy tóxicos, pues al final eso se pasa también al alimento. Por ejemplo, el teflón, que son las típicas sartenes negras que tenemos de toda la vida, sobre todo cuando se raya, cuando están intactas, pues no desprende partículas, pero cuando se empieza a rayar, que lo normal es que todas las sartenes acaban rayando un poco, aunque sea mínimamente, lo que elimina es una sustancia que es el PFOA, que es muy tóxica. Eso ya en los Estados Unidos se ha prohibido y aquí estamos en ello. Por eso ahora me empiezan a salir las sartenes de cerámica o las sartenes también de acero inoxidable. Lo que pasa es que esas se pegan más, pero son bastante sanas. Los recipientes de barro que van con un barniz, esos son los antiguos, sobre todo pues tienen plomo, que también es bastante tóxico. El aluminio afecta muchísimo al cerebro, pero muchísimo, está relacionado sobre todo con el Alzheimer. El aluminio, por ejemplo, cuando cocinamos con papel de aluminio, cuando lo calentamos, suelta aluminio al alimento. Pues es mucho mejor utilizar los típicos papeles vegetales para el horno, que si queremos hacer algo que tenga que ir tapado, que tenga que ir en papel. Y los plásticos, cuando cocinamos y guardamos las cosas para mantenerlas un tiempo, que ya a veces es más práctico, por practicidad pues hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo en utensilios de cristal o de vidrio, ¿vale? Porque el plástico cuando se calienta también elimina partículas, ¿vale? Entonces, es verdad que son muchas cosas, pero como va a estar grabado, espero que luego lo tengáis todo, porque es ir poquito a poco cambiando cosas y al final mi alimento va a ser muchísimo más natural. Y cuando uno ya lo tiene cambiado, pues ya es fácil, ya cocino con otras sartenes, ya tengo otros recipientes para guardar el alimento, ¿vale? Y son cosas que merece mucho la pena hacer, porque efectivamente al final el cóctel de tóxicos que llega a nuestro cuerpo pues afecta mucho, y a un niño muchísimo más. Cuando estamos en el desarrollo, y a un niño le afecta mucho más y luego va a repercutir en su evolución un montón. ¿Qué alimentos comer? ¿Cuáles son los alimentos buenos que tienen que estar todos ellos en nuestra dieta? Pues las frutas, las verduras, las legumbres, por supuesto, son alimentos sanísimos. Las legumbres han cogido mala fama porque en España las hacemos muy grasas, pues su chorizo, su tocino, y hay quien dice que las legumbres no son tan sanas. Las legumbres son sanísimas, lo que no es sano es todo el guiso que hacemos nosotros normalmente, claro, o que engorda. Una legumbre no engorda, lo que pasa es que además es bueno, incluso para un niño que tenga sobrepeso, darle legumbres, porque tiene fibra, le alimenta, le sacia, le va a ayudar a ir al baño. O
sea que hay que tomarlos. Los cereales integrales, pescados, carnes y huevos siempre que sean con poca grasa y si son ecológicos mejor. Hay grasas muy sanas, el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, los frutos secos, el coco, los germinados, ahora hablaré de todo esto, o de algunos de ellos. Hierbas y especias, las hierbas y especias es una manera de dar sabor a los platos sin utilizar tanta sal. No todas a lo mejor un niño las va a tolerar, pero que si le echamos un perejil o un poquito de ajo o un orégano, son especias que sí que son suaves y que se toleran bien. Y luego ya, bueno, hay niños que les encanta que le hagas un curry, ¿vale? O sea que eso, si a lo mejor no es tan cultural nuestro, entonces lo vemos raro, pero pensar es bueno para pensar en tener una visión más amplia en nutrición, es bueno, por ejemplo, estudiar cómo se alimentan en otras culturas. A mí me hizo mucha gracia un curso que hice de comida japonesa y que el profesor nos dijo que los típicos rollitos estos de los temakis, que son un rollito de algas con arroz y pescado, que lo hacen como un cono, pues que era la merienda de los niños allí. Y dije, pues es que todo es cultura, o sea, que realmente aquí, pues ¿cómo le voy a dar eso a mi hijo? Pues ¿por qué no? Pues es que si no he aprendido otra cosa, todo es muy cultural, ¿no? A un niño mexicano pues va a tomar picante desde pequeño, o sea, que bueno, es ver la tolerancia de cada uno, como he dicho aquí, luego cada caso es un mundo, pero que tenemos que tener la mente un poco más abierta y sobre todo a cosas que son sanas. Bueno, y vamos a hablar ahora de alimentos que tienen que estar sí o sí en nuestra dieta, porque, o tenemos que intentar que estén porque son muy saludables. Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales, para el cerebro son básicos. ¿Vale? Incluso si el niño no toma nada de pescado porque no hay manera, hay que darlo en suplementación. Ahora hay aceite de pescado que lo venden en gotitas para incluir, por ejemplo, en un puré. Y es básico, y no deja de ser otra cosa que aceite de pescado, o sea, no es nada químico ni a veces hay que dar suplementos, ¿no? y más cuando los requerimientos están aumentados. Pero ¿dónde está el aceite omega 3? Pues está en los pescados, como ya he dicho. Hay que tomar siempre pescados de pequeño tamaño, porque el atún, el emperador, los pescados grandes están muy intoxicados, por desgracia. El emperador sería sanísimo porque tiene omega 3, si no fuese porque, como utilizamos el mar de vertedero, pues el emperador se come todo el mercurio y al final está en la grasa de ese animal. Y el mercurio es muy neurotóxico, es una de las cosas más neurotóxicas, además es que sobre todo se ha estudiado como potencialmente muy dañino para el cerebro, ¿vale? Entonces ahora ya hasta Sanidad ha hecho una recomendación de que en embarazadas y en niños no se den este tipo de pescados, y para que lo diga Sanidad es porque ya es muy peligroso. O sea, que el emperador, el atún y el tiburón, lo que pasa es que como hay muchos intereses no lo prohíben, simplemente dan la recomendación, ¿vale? Pero las sardinas, los salmonetes, los anchoas, los boquerones, son pescados que tienen muchísimo omega 3 y son muy sanos. Y el aceite de lino, si lo queremos consumir de manera vegetal o hay problemas para tomar ese tipo de pescados, que a veces ocurre, ¿vale? Pues el aceite de lino, que es una semilla, pues también tiene mucho omega 3. Eso sí, es importante que el aceite de lino esté bien guardado en una botella de cristal, en la nevera fría y en un recipiente oscuro, porque se oxida fácilmente. Ese es el problema que tiene el aceite de lino, que si lo tenemos con todos los aceites y ahora en verano fuera, pues se nos va a estropear, entonces ya va a perder sus propiedades. Es lo único malo que tiene. Pero es otra manera buena de tomarlo. Si le echamos una cucharadita en el puré o en la crema de verduras, por ejemplo, pues es una manera de tomar omega 3. Las semillas y los frutos secos son interesantísimos porque son alimentos muy nutritivos. El calcio, por ejemplo, el calcio de los frutos secos es buenísimo. Hola, ¿qué tal? El calcio que tienen es muy importante, tienen magnesio, tienen omega 3 también. ¿Vale? Lo que pasa es que pueden resultar algo indigestos y por eso aquí he puesto lo de las semillas y los frutos secos activados. ¿Qué es esto de activar? Que es como ahora se le llama. Es muy sencillo, simplemente es ponerlos a remojo. Si tú pones los frutos secos, esos sí tienen que ser naturales, que no sean tostados. Compras almendras o nueces o avellanas y los metes en agua y los dejas en agua 8 horas. ¿Vale? Y luego ya cuando pasan las 8 horas, lo único que tienes que hacer es sacarlos y o bien secarlos muchísimo, que los puedes secar al sol ahora en verano o los puedes secar un poquito en un horno eléctrico, ¿vale? Que se queden totalmente secos, o si los vas a dejar un poco húmedos, porque has hecho poquitos, en la nevera 3 días te aguantan y te los tienes que tomar esos 3 días, porque si no ya empiezan a salir moho. Pero sí que de esa manera, aparte de que se vuelven mucho más nutritivos, porque el remojo los hace más digestivos, entonces asimilamos mucho mejor sus proteínas, sus minerales, es una manera de que la digestión sea mucho más buena. Y además, como están más blanditos, incluso podemos batirlos. Vamos a hacer un batido para tomar a media tarde, porque necesitamos tomarlo de manera batida o en un puré, pues lo batimos y le metemos frutos secos y le metemos semillas. Las semillas además es algo que si no las remojamos como esto
o si no las trituramos no se digieren, porque la semilla de lino como la que hay aquí, eso pasa por el intestino sin pena ni gloria si no se ha triturado, porque es muy fibrosa y además irrita el intestino, o sea que eso no es bueno para un niño. ¿Vale? Entonces tienen que ir o trituradas o remojadas, y cuando las remojamos algunas de ellas además sueltan como un mucílago, vemos que hay como una gelatina alrededor que es buenísima para el intestino, para fortalecer la flora y para mejorar el tránsito intestinal. O sea que es una manera de hacer que los frutos secos sean más digestivos. El coco es otro alimento buenísimo y que viene muy bien incorporarlo. El coco hasta ahora también estaba un poco denostado y no se consumía mucho porque es calórico, ¿vale? Y tiene mucha grasa. Y además es una grasa saturada, entonces bueno, siempre se ha dicho que el coco no era bueno. Pero ahora se ha visto, como todo en nutrición sobre todo, la cosa avanza muy rápido y hay muchos estudios nuevos cada día, que las grasas saturadas del coco no tienen nada que ver con las grasas saturadas del tocino, por ejemplo, de una carne, porque tienen triglicéridos de cadena media, que son un tipo de grasa que es muy buena, o sea que además se metaboliza muy bien, se digiere rápidamente, se metaboliza rápidamente por el hígado y nos aporta mucha energía. Hasta ahora se está estudiando el coco para adelgazar, a pesar de que sea muy calórico, porque esto es lo que tiene, que los alimentos pueden ser de una manera cuando los estudiamos su composición, pero cuando luego los comemos tienen otro efecto en nuestro organismo, y el coco es uno de esos alimentos que aparentemente no era tan bueno y ahora se ha visto que es muy sano. Y encima es muy dulce, pero los azúcares que tienen son de lenta absorción, de lo que ya he hablado, entonces son azúcares que nos vienen bien. Entonces son alimentos muy palatables cuando queremos tomar algo dulce, y además tiene minerales y tiene proteínas, o sea que es muy nutritivo, es otra cosa interesante para incorporar. ¿Y cómo podemos incorporarlo? Bueno, pues de muchas maneras. Venden el aceite de coco, que además solidifica y se queda como si fuera una mantequilla, entonces eso lo untamos en una tostadita o lo tomamos, bueno, o se puede incorporar en cualquier dulce o en una galleta, y la verdad es que está muy rico. Se puede incorporar con leche en papillas y batidas, se pueden hacer gelatinas con bebidas de coco. La bebida de coco parece leche cuando la compramos porque es blanca, igual, pero luego sabe a coco, y es una bebida muy refrescante para el verano, por ejemplo, ¿vale? Pues es muy refrescante. Si tenemos problemas para deglutir los líquidos, pues se puede hacer una gelatina con la bebida de coco y es una manera de hidratarse también. También está el agua de coco. El agua de coco tiene muchos minerales, lo toman mucho los deportistas porque remineraliza mucho, ¿vale? Entonces, aparte de estar dando una bebida que encima tiene un sabor agradable, además estamos aportando minerales. O sea que es una manera de hidratarnos muy buenas, que ahora hablaremos de la hidratación. Para elaborar postres, como ya he dicho, también se puede consumir deshidratado o rallado para decorar cualquier tipo de dulce o incluso encima de una fruta. Y la harina de coco se puede utilizar como espesante, parece la maicena. No se comporta como una harina normal, no se comporta como la harina de trigo, porque es como una maicena, o sea que necesitamos muy poquita cantidad para que rápidamente solidifique o espese cualquier cosa, ¿vale? Entonces, como una maicena se puede utilizar y va muy bien para, por ejemplo, para salsas. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Que el calcio es muy importante, ¿vale? Al final de todo, la verdad es que lo he hecho un poco al revés, voy a hablar de por qué los lácteos y el gluten pueden no ser tan buenos para nuestra salud, ¿vale? Hay muchos niños que se benefician de retirarlos, ¿vale? Aunque también esto a veces hay que estudiarlo. Pero hay muchos alimentos ricos en calcio. Siempre el problema cuando quitamos lácteos es, bueno, ¿y qué pasa con el calcio? Esto también es algo que realmente, bueno, pues es una idea que tenemos desde hace muchísimos años. Los lácteos efectivamente son alimentos ricos en calcio, eso no podemos decir lo contrario porque es así, pero lo que sí que se ha visto es que el calcio que tienen esos lácteos no se asimila tan bien, nuestros huesos no lo fijan tan bien. Es más, en los países donde más lácteos tomamos es donde más osteoporosis tenemos, o sea que algo estamos haciendo mal. Hay países del mundo, como en China, que es que son alérgicos a la leche, entonces un niño chino no le des leche y tienen menos problemas incluso con sus huesos, ¿vale? Entonces hay muchos alimentos que son más interesantes. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues los frutos secos, por ejemplo, como ya he hablado de ellos, que son fundamentales por la cantidad de nutrientes que nos aportan, pues tienen muchísimo calcio, sobre todo las avellanas y las almendras. Se pueden tomar en fruto seco, pero también venden cremas, como la crema típica de avellanas o la crema de cacahuete, pues hay crema de almendras y bueno, crema de avellanas, siempre que venga sin azúcar añadido. Hay bebida, ¿vale? Si vamos a sustituir la leche por otras cosas, pues tenemos bebida de almendras, que está muy buena también. El sésamo es un alimento muy rico en calcio. El sésamo son las semillitas que nos ponen a veces encima de los panes. Los
tiene 6 veces más calcio que cualquier lácteo y también es bueno que lo tomemos. Hay muchas maneras de tomarlo, podemos tomar las semillas, podemos tomar el tahín es una crema de sésamo con la que se suele hacer el hummus, que el hummus, por ejemplo, hay muchos niños que les encanta porque es como un paté que se unta, y son garbanzos y es sésamo, y es algo sanísimo para tomar de tentempié. Hay bebida de sésamo también, los garbanzos, el tofu que es soja también, bueno, tiene mucho calcio, también podríamos tomarlo, los pescados azules pequeños. Como veis, estoy repitiendo alimentos que son como muy buenos para muchas cosas. Y luego las algas son alimentos sanísimos también. También es cierto que no son tan típicos de la cultura mediterránea, pero hoy en día las tenemos en España. Hay muchas empresas españolas del norte que producen algas, porque tenemos mar, entonces tenemos algas de aquí, no tenemos que irnos ni siquiera a algas que vengan de Japón. Las algas tienen un sabor especial porque saben un poco a mar, lógicamente, pero es que necesitamos poquísima cantidad para que nos aporten mucho calcio, porque tienen 9 veces más que un lácteo. Entonces, si nosotros cogemos, y las algas las venden como en láminas deshidratadas, ¿vale? Entonces, si cogemos un trocito como este, nada, de 2 centímetros por 2 centímetros de alga, que cuando lo metamos en agua vamos a ver que ha aumentado como 3 veces. Y eso lo batimos dentro de un puré que nadie se da cuenta, o lo metemos triturado en unas lentejas que nadie se da cuenta, no cambia el sabor, como si fuera un poquito de perejil. Estamos aportando muchísimo calcio. Pues son detalles que aumentan el valor nutricional de nuestra comida y no nos estamos dando mucha cuenta. ¿Sí? Disculpa, una duda. ¿Qué tal son las leches que vienen que te pone enriquecida en calcio con alga calcárea? Estas que no sé cómo se llaman. Claro, pues muy bien. Esa es la manera de tomar el calcio. Claro, si compramos la leche que ya lleva algas, pues además no sabe a algas, porque simplemente han cogido el calcio de las algas. Eso está muy bien. ¿Sí? Es más, si tomas bebidas vegetales es bueno que compremos las que están enriquecidas en calcio. Sí, efectivamente, gracias. Luego, las proteínas también son fundamentales, como antes he dicho, ¿vale? Porque las proteínas no pueden faltar, porque entonces sí que si hay una desnutrición proteica no crecemos y estamos débiles y entonces, bueno, pues es la desnutrición más peligrosa que hay, ¿vale? Entonces hay que dar por lo menos una ración de proteínas todos los días. Estamos acostumbrados a dar 2, ¿no? Comida y cena, porque tomamos pollo, pescado, o legumbres o huevo, que eso también está bien, pero por lo menos, si tenemos dificultades para comer, por lo menos una ración de 150 a 200 gramos al día hay que tomar. ¿Cuáles son las proteínas? Pues hay que tomar pescado, hay que tomar carnes. Las proteínas sobre todo están en los alimentos animales, ¿vale? El pescado, la carne y el huevo es lo que tienen más proteínas. Son alimentos que son eminentemente proteicos. Algo más tienen porque todos los alimentos tienen un poco de todo, pero lo que más tienen es proteína. Pero también la legumbre, por ejemplo, es una proteína vegetal y buenísima. O sea, que sí, también es bueno que tomemos proteínas vegetales y balanceemos un poco eso, que tomamos muchas veces muchas carnes y nos olvidamos de las legumbres. Por lo menos 3 veces al día hay que tomar, a la semana, perdona, estaríamos todo el día comiendo legumbres solo, a la semana hay que tomar legumbres. ¿Vale? Son recomendaciones generales también, pero eso ya aviso al principio que todo esto luego tiene sus matices, pero hay gente que no tolera la legumbre, hay que buscar alternativas, pero bueno, lo ideal es que sean 3 veces. Y la quinoa es un cereal muy interesante, bueno, es un pseudo cereal muy interesante porque tiene muchísima proteína y es de los únicos pseudocereales que hay que tienen todos los aminoácidos para tener una proteína completa, que eso es importante, porque las proteínas que más se parecen o las que son iguales a las nuestras son las proteínas animales, porque somos animales, pero las legumbres o los cereales tienen proteínas pero son incompletas. ¿Vale? Sí que es verdad que si nuestra dieta es variada, pues al final nuestro cuerpo ya se encarga de unir aminoácidos y que la proteína sea completa. Pero la quinoa las tiene todas, entonces tomar una quinoa para comer, por ejemplo, que es un cereal que se cuece igual que el arroz, simplemente un poquito menos, se cuece con 2 partes de agua, una de quinoa, durante 15 minutos, 20 minutos y ya lo tienes hecho como un arroz. O sea, es muy sencillito. Y es un alimento muy interesante porque además tiene mucho magnesio, tiene muchos minerales. Pues ahora está muy de moda, viene de Perú y bueno, ahora es verdad que lo están metiendo ya hasta en los restaurantes y todo, pero es que de verdad es sano. O sea, que si lo incorporamos en nuestra dieta, pues es lo que estamos ganando, otra cosa buena y sana, y mejor incorporar esto que otras cosas que no son tan sanas. Bueno, y la hidratación es fundamental. Para hidratar a veces hay problemas porque los líquidos no se toleran bien, ¿vale? Pero hay muchas maneras de aportar líquidos, ¿vale? Seguramente los que estén aquí que tengan problemas para tomar líquidos pues conocerán que hay muchísimos espesantes, hay ahora en el mercado sustancias que nos ayudan a gelificar el agua o cualquier bebida que tomemos, ¿vale? Pero sí que es importante que tomemos por lo menos 1,5 litros, 2 litros al día, que esto vienen a ser 6 vasos, 8
En verano, pues lo ideal es que tomemos un poco más, ¿vale? También, esto luego todo hay que adaptarlo, pero el agua no debemos obviarlo nunca porque la deshidratación es muy peligrosa. Podemos estar sin comer tiempo, pero no podemos estar sin beber, no morimos si no bebemos. O sea, la hidratación es fundamental. O sea, que hay que repartir la hidratación, el agua, en poquitas cantidades a lo largo de todo el día y estar insistiendo constantemente en que se beban pequeños traguitos de agua o hacer gelatinas constantemente, o administrar los líquidos a una temperatura que sea agradable. Se pueden utilizar pajitas si existe debilidad muscular para coger un vaso o cualquier recipiente de agua. Hay alimentos que tienen mucha agua, las frutas y las verduras ya lo sabemos. Los lácteos o las alternativas lácteas de las que he hablado. También las legumbres y los cereales tienen agua, porque nosotros son alimentos que cuando los cocemos cogen agua, ¿no? Por eso se vuelven blandos, porque captan agua, ¿no? O sea, no se deshidratan, se hidratan. Entonces son alimentos que también aportan agua, por eso también es interesante tomarlos. Sin embargo, una carne o un pescado pues no tiene mucha agua, algo lleva pero poco. ¿Vale? Y si hay dificultades para beber, incorporar los líquidos densos, las gelatinas, por ejemplo, las cremas, los sorbetes, los batidos, las papillas, bueno, y hay muchos espesantes comerciales. Una cosa de la que no voy a hablar y es también interesante conocer es el agar-agar. El agar-agar es un alga con el que se hacen gelatinas. Lo venden en copos, ¿vale? Lo venden en bolsitas y en copos, es un alga blanca. Si nosotros lo disolvemos en un líquido, lo que hay que hacer es hervir el líquido, por ejemplo, para hacer las típicas gelatinas que yo hago en mi casa. Pues cojo 1 litro de leche de coco y lo pongo en una cacerola. Entonces le echas por litro le echas 2 cucharadas de agar-agar. Y llevas la leche de coco o el zumo de manzana o lo que quieras a ebullición y lo vas moviendo. Entonces a los 3, 4 minutos, 5, ves que los copos han desaparecido. Ya no están, ya se han deshecho completamente. Como son transparentes, lo vas a ver cuando no haya los copitos, ¿no? Y entonces lo que haces ya simplemente es coger vasitos pequeños y echar un poco de bebida en cada vaso y dejar enfriar y luego meter en la nevera. Ya tienes gelatinas, ya tienes a lo mejor 6 o 7 gelatinas. O sea, en 4 o 5 minutos has hecho 7 gelatinas. Pues es una manera de tomar también los líquidos más densos y encima, como es un alga, pues me aporta calcio, me aporta algo de proteínas. O sea, a ver, que es muy interesante y eso no lo había puesto bien. Y cuando no nos gusta el agua porque no tiene sabor y hay niños que no quieren agua porque no sabe a nada, pues hay cosas que tienen sabor, bebidas, por ejemplo el agua de coco, ya he hablado de él, que tiene minerales, los zumos naturales o licuados. No hay que hacer zumos, no hay que dar constantemente zumos naturales de frutas, ¿vale? Porque entonces estamos dando muchísimo azúcar. Pero sí que podemos hacer zumos, o bien rebajados con agua, o bien incorporar verduras. Si a un zumo le ponemos zanahoria, o a un zumo le ponemos pepino, o estamos poniendo también alimentos que tienen mucho líquido, pero no tiene tantísima azúcar. Entonces el zumo de manzana, por ejemplo, que también lo pongo aquí como alternativa, pues como máximo que sean 2 vasos al día, pero un niño no debe tomarse los 2 litros del día o el 1,5 litro a base de zumo de manzana, porque es demasiada fructosa. Las bebidas vegetales, la leche de arroz, la leche de quinoa, de mijo, hay bebidas vegetales de todos los cereales, de avena, de todos, o sea que bueno, pues es ir buscando el que más nos guste. Y la horchata también es un alimento muy interesante que tiene muchísimo